¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, solamente están tres participantes. Vamos a esperar un poquito, un minutito ya, a sus demás colegas para poder comenzar con la clase, ¿ok? Bueno, entonces un minutito y comenzamos con la clase. Muy bien. Bueno, creo que ya están integrándose a la clase los demás participantes. Vamos a ir comenzando, ¿ya? Yo ya les he enviado, chicos, las respuestas del examen a su grupo de WhatsApp. Sin embargo, voy a volverles a dar las respuestas porque, según tengo entendido, algunos exámenes vienen las mismas preguntas, por supuesto, pero con las alternativas en otro orden, ¿ya? Entonces, para que no haya confusión, algo así en las respuestas, se los voy a volver a dar, ¿ya? La primera pregunta del examen del día sábado dice lo siguiente: no es una característica de los procesos psicológicos. ¿Ah? En esta pregunta, la respuesta es la observación naturalista, ¿ok? Porque la observación naturalista es una técnica utilizada dentro de los métodos descriptivos de la psicología. Ya no es un objetivo, pero no es una característica de los procesos psicológicos. Muy bien, luego vamos con la siguiente pregunta. Dice lo siguiente: es una prolongación que conduce el impulso nervioso desde el soma hasta otra neurona. Se refiere a, aquí la respuesta es fácil, la respuesta es el axón. Ahora, si ustedes han estado revisando exámenes de CEPREVAL anteriores o exámenes de admisión anteriores, se habrán dado cuenta que esta es una pregunta que se ha repetido. Es una pregunta que ya se formuló hace uno o dos ciclos atrás, así que es una pregunta que se ha repetido, ¿ya? Aquí la respuesta es el axón, ¿ya? Y finalmente, la última pregunta, regalada también, dice lo siguiente: una gota de perfume sobre una prenda de vestir en el contexto de umbrales de sensación es captado por... Bueno, aquí la respuesta es más que obvia, ¿no? ¿Ya? Bueno, la respuesta aquí es el olfato, pues claro. Acá me dice el profesor, en la primera, ¿cuál era la respuesta? En la primera pregunta la respuesta era la observación naturalista, ¿ya? Muy bien, chicos. Bueno, hay que ser sinceros, al menos en el curso de psicología, no puedo hablar yo por los demás cursos, pero al menos en el curso de psicología las preguntas han estado completamente sencillas. Uy, recontra facilitas han estado las preguntas. Por eso espero que en el segundo examen sea más difícil. Ya, no, o sea, que realmente implique un reto para ustedes, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, habiendo dado ya las respuestas del examen, ahora sí podemos pasar a nuestra clase del día de hoy. En la 2, ¿cuál era la respuesta? Ya, en la 2, la respuesta era el axón. ¿M? Y en la 3, la respuesta es el olfato. ¿Ok? Bueno, entonces les decía que hoy vamos a hablar sobre el pensamiento y el lenguaje. ¿Ya? A partir de este tema, vamos ya a trabajar procesos psicológicos más complejos. ¿Sí? Los procesos que hemos trabajado hasta la clase pasada, de hecho que tienen su nivel de complejidad, pero no al punto de los que vamos a tratar de hoy en adelante. Por ejemplo, ya trabajaremos el pensamiento y lenguaje. La próxima clase hablaremos
de la inteligencia, luego vamos a hablar del aprendizaje, etcétera. Y todos estos procesos ya son mucho más complejos, porque requieren incluso de la presencia de otros procesos psíquicos también. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces del pensamiento y el lenguaje. Ambos procesos se complementan, trabajan de la mano, pero vamos a trabajarlos de manera independiente. ¿Ok? Vamos a trabajar estos procesos de manera independiente, sobre todo para poder conocer sus aspectos más importantes. Entonces comencemos en primer lugar hablando del pensamiento. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el pensamiento? Vamos a presentar ahora una definición, la cual posteriormente en las siguientes diapositivas vamos a ir aclarando para que tú comprendas completamente qué es el pensamiento. ¿Ya? Leamos aquí la definición que tenemos en la pizarra, bueno, en la pantalla. ¿Ah? Dice lo siguiente. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas, o sea, que tenemos cada uno de nosotros, para formar conceptos y representaciones de la realidad en nuestra mente, relacionándolas unas con otras. ¿Ok? Esta es la definición más sencilla y clara sobre qué es el pensamiento. Como les decía, si no ha quedado claro, ya vamos a ir aclarándolo en las siguientes diapositivas. Pero antes de eso, tenemos que responder a la pregunta, ¿cuál es la importancia del pensamiento? ¿Para qué sirve el pensamiento? El pensamiento sirve para tomar decisiones. Gracias a este procedimiento que vamos a trabajar hoy día, nosotros podemos tomar decisiones, es decir, evaluar los pros y los contras, las ventajas y las desventajas de ciertas decisiones, en qué nos van a ayudar y en qué nos pudieran perjudicar. ¿Ya? Frente a diversas situaciones, circunstancias o momentos en la vida, nos enfrentamos a muchas decisiones, ¿no es cierto? Entonces, gracias al pensamiento, podemos tomar una u otras alternativas. Ahora, ¿en qué parte del cerebro se expresa el pensamiento? Porque el pensamiento es un proceso psicológico y todos los procesos psicológicos se expresan a nivel cerebral. ¿En qué zona del cerebro se desarrolla o se expresa el pensamiento? Se expresa a nivel del lóbulo frontal, ¿ya? O sea, en la parte de aquí de adelante del cerebro, ¿ok? Y específicamente, ¿en qué zona del lóbulo frontal? En la zona de la corteza prefrontal. Bueno, básicamente lo que está en esta parte de la frente, todo este pedazo de aquí, forma parte pues de la corteza prefrontal. Y es en esa zona donde se toman decisiones, donde se evalúa, ¿ya?, los pros y los contras de cada decisión. Por esa razón es que si una persona se lesiona en la corteza prefrontal, pierde sus capacidades ejecutivas y su iniciativa para realizar alguna acción determinada. ¿Ah? Muy bien, habiendo ya dicho esto, ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre los elementos del pensamiento. ¿Ok? A ver un momentito, por favor. Muy bien. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar sobre los elementos del pensamiento. Tenemos tres elementos en el pensamiento. Cada uno es más complejo que el anterior. ¿Ya? El elemento inicial, básico, es la imagen mental. ¿Y qué es una imagen mental? Vamos a leer aquí la definición. Una imagen mental se refiere a las representaciones cerebrales, a las representaciones psíquicas o mentales que se asemejan al objeto representado. ¿Ok? ¿Cómo así, profe? No entiendo. Por ejemplo, vamos a revisar aquí al sujeto. Miren, el sujeto tiene contacto con el objeto. ¿Ok? Un individuo tiene contacto con el estímulo. O sea, en este caso con la manzana. ¿Ya? Cuando el sujeto tiene contacto con el estímulo, inmediatamente en la psique de este sujeto, en las redes neuronales de este individuo, se creará,
se formará una representación, una toma, una captura, ¿ya? Parecida, semejante al objeto con el cual tenemos contacto. Como ustedes pueden ver en la imagen, el sujeto ha creado en su mente una representación parecida, semejante, idéntica a la manzana. ¿Mm? Esta es la imagen mental. ¿Se dan cuenta? Esta es la imagen mental. ¿Ya? Ahora, eh, si bien el término dice imagen, ¿ah? No solo se refiere a crear representaciones de cosas que vemos, porque nosotros estamos muy acostumbrados a analogar el término imagen con aquello que vemos, ¿no es cierto? Aquí, en este caso, cuando hablamos de imagen, nos referimos a cualquier tipo de estímulo sensorial. Puede ser estímulos visuales, estímulos táctiles, auditivos, olfativos, gustativos. ¿Ah? Por ejemplo, en este momento yo te pido, a ver, que imagines el sabor del mango o del plátano, o el olor. De hecho que sí lo puedes hacer, ¿no? En este momento tratas de recordar, ¿no? De pensar en el olor, en el sabor de esas frutas, y de hecho que los puedes formular, ¿ah? O el estribillo de una canción que te gusta. Claro, pues, ¿ah? También el estribillo de una canción, la que más te gusta, el coro de una canción, la puedes reproducir. Tienes algo así como tu playlist en tu cerebro, ¿no? ¿Ya? Eso también es una imagen mental de ese estímulo en particular. Puede ser auditivo, puede ser gustativo, olfativo, etcétera, ¿ok? Por eso aquí la diapositiva, ¿no? Se ha señalado que la imagen mental se refiere, pues, a estímulos sensoriales, ¿ok? Muy bien. Ahora pasemos a hablar del siguiente elemento. El siguiente elemento, ¿ya? Es el concepto, ¿ya? A ver, voy a leer aquí el chat, alguien me pregunta algo, a ver, voy a leer, dice lo siguiente. Vamos a ver. Profesor, los sabores solo se pueden reconocer, pero no llegar a recordar. Sí, claro que sí puedes llegar a recordarlo. Por supuesto. Cuando en un momento determinado tienes mucha hambre e imaginas lo que pudieras estar comiendo, te recuerdas el sabor de la comida, ¿ya? Y es que recuerda que todo se da a nivel neuronal. Las neuronas, ¿no? Forman ciertos químicos que van a ayudarte a ti a recordar el olor, el sabor, el sonido de algo, ¿ya? ¿Ok? Sí, sí nos recordamos el sabor y el olor, etcétera, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a hablar del segundo elemento, que es el concepto. ¿Ya? ¿Cómo se produce el concepto? ¿Cómo llegamos hasta este elemento complejo? ¿Ya? Bueno, llegamos al concepto luego de analizar y de sintetizar nuestra imagen mental. ¿Ya? Una vez más, nosotros llegamos al concepto luego de analizar y sintetizar nuestra imagen mental. ¿Cómo así? Vamos a verlo aquí con este ejemplo gráfico, ¿ya? Ya está, muy bien. ¿Cómo llegamos a nuestro concepto? Vamos aquí a ver la imagen, el ejemplo visual, ¿ya? Aquí tenemos a un sujeto, a un individuo, ¿ok? El cual tiene contacto con un estímulo, con un objeto, ¿ok? Bueno, entonces hemos dicho que cuando el sujeto tiene contacto con el estímulo, inmediatamente en la psique del sujeto se forma una imagen mental, es decir, una representación que se parece, que se asemeja al estímulo con el cual tenemos contacto. Hasta aquí hemos trabajado la diapositiva anterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, nosotros queremos llegar hasta un producto más complejo llamado concepto. ¿Cómo llegamos al concepto? ¿Ah? Llegamos al concepto luego de analizar y luego de sintetizar esta imagen mental que hemos creado en nuestra psique. ¿Ah? ¿Qué es analizar? Analizar significa descomponer el todo en sus partes.
¿ya? O sea, señalar, describir las características más importantes de nuestra imagen mental. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poner justamente aquí un ejemplo para que se note. Yo aquí he señalado algunas de las características más importantes de nuestra imagen mental. Por ejemplo, que es pequeño, tiene cola y ladra. Podemos haber puesto otras cosas más, pero esto para el ejemplo. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos descomponiendo el todo, o sea, toda nuestra imagen mental en sus partes más importantes. ¿Ya? A este procedimiento se le puede llamar definición o también, como ya les dije, análisis. ¿Ok? Muy bien. Una vez que nosotros hemos analizado, descompuesto nuestra imagen mental, ahora pasamos a otro procedimiento complementario que es la síntesis. ¿Qué hacemos en la síntesis? En la síntesis volvemos a juntar, volvemos a integrar todas aquellas cualidades que hemos descompuesto hace ratos, ¿ya? Y una vez que hemos juntado todas estas cualidades, vamos a darle una valoración más compleja, una valoración más estética, coherente, racional a este todo, ¿ya? Ahora, ¿de dónde saco yo no, o sea, mi valoración, mi coherencia? ¿De dónde la saco para formar el concepto? La saco de todos mis antecedentes, de mis experiencias, mis conocimientos, mis saberes previos. No viene de la nada, sino todo nuestro antecedente es el causante de formar determinados análisis, no, pero determinadas síntesis, ¿ya? Entonces, vamos, para llegar al concepto, para llegar a este producto final, tenemos que sintetizar todos estos elementos, ¿no es cierto? O sea, reunirlos y darle una valoración más coherente, estética, racional, etc. Entonces, gracias a eso, llegamos al producto final y decimos que este estímulo o que esta imagen mental pertenece al concepto perro. Al concepto perro. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahora, por ahí alguien puede decir, profesor, de acuerdo a lo que te va explicando, esto me parece muy, muy, muy igualito a la percepción. De verdad, es parecido a la percepción. Solo que en lugar de llamarle percepto, le estamos llamando concepto, ¿no? Bueno, claro, para aquellos que se hayan percatado de esto, muy bien, pero hay dos grandes diferencias entre el pensamiento y la percepción. ¿Ah? Hay que ser críticos, y es cierto, hasta la producción de la imagen mental, la percepción y el pensamiento se parecen, ¿no? Se forman imágenes, representaciones, etcétera. Pero de ahí en adelante sí que son completamente diferentes, ¿ya? En dos sentidos, en dos características. Ustedes recordarán que cuando hablábamos de la percepción, yo les decía que para que haya percepción, el estímulo debe estar en el aquí y en el ahora. ¿No es cierto? ¿Recordaron ustedes de eso? Que el estímulo debe estar en el aquí y en el ahora para la percepción. Eso no es necesario para el pensamiento. Para que se formule un pensamiento, para que se cree un concepto, no es necesario que el estímulo esté frente a ti. Ponte, por ejemplo, en el caso de que tu amiga viene y te dice, amiga, eh, voy a, quiero contarte algo, hoy he conocido a un chico bien guapo, bien lindo. A ver, amiga, cuéntame. Y la amiga te empieza a contar, ¿no? Es alto, tiene una voz muy grave, tiene los ojos marrones o oscuros, no sé, tiene la tez clara, la tez, no sé, mestiza, ¿no? Ah, entonces te va dando las características de de esa persona y tú vas formándote una imagen de ese individuo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, no ha sido necesario que veas a ese chico para que tú ya vayas formulando una idea de quién es ese individuo, pues. Suele pasar, ¿no? Claro. ¿Mm? Mire, o sea, no es necesario que el estímulo esté presente en el aquí y en el ahora para formular una imagen mental en el pensamiento, ¿ya? Ahora,
Cuando hablábamos de la percepción, todo lo que decíamos era que la percepción se forma a partir de datos sensoriales, ¿no es cierto? ¿Se acordarán ustedes de eso? Eso no es cierto por completo en el pensamiento. Como decíamos hace rato, la imagen mental se forma a partir de datos sensoriales, ¿sí? Pero también podemos formar imágenes mentales o formular conceptos de estímulos abstractos, de cosas que no se pueden ver, de cosas que no se pueden tocar, oler, saborear, ¿ya? Por ejemplo, ya que ustedes están dentro, bueno, ¿no? Acá tenemos chicos del área de la salud, también algunos de la ingeniería, ¿ya? Bueno, pues, eh, por ejemplo, tú nunca has visto a Doña Salud por la calle, ¿ah? Nunca has visto a Doña Salud, a no ser que tu vecina se llame Doña Salud, ¿no? ¿Ya? Pero a Doña Salud, la salud, nunca la has visto, ¿no? Mm, O a la felicidad. Mm, Nunca has visto a la señora Felicidad o al amor. Al amor de tu vida tal vez sí, ¿ya? Pero al amor, amor, nunca. A la belleza. Claro, yo sé que todos los viernes a partir de las 4:40, cuando pones, ¿no? En la clase, me ves a mí y dices, qué guapo es el profe, pero yo pues no soy, ya, yo no soy la belleza, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esas son, o sea, ideas abstractas que se pueden formar gracias al pensamiento. No los vemos, no los tocamos, pero tenemos conceptos de de estas realidades, ¿ok? Muy bien, a ver, acá en el chat, vamos a leer lo que me dicen, a ver, a ver, a ver. Profesor, el orden sería uno, concepto, dos, síntesis, tres, imagen mental. No, ya, sería al revés más bien. Primero formamos imágenes mentales. Luego vamos, para llegar al concepto, analizamos nuestra imagen mental. Luego volvemos a reintegrarlo para dar una valoración, ¿cierto? Y esa valoración termina siendo ya pues el concepto mismo, ¿ok? Muy bien. Bueno chicos, entonces pasemos ahora sí a hablar del otro elemento que es el prototipo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el prototipo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del prototipo? Vamos a leer aquí la definición. El prototipo es el ejemplo que caracteriza mejor al concepto cuando éste es ambiguo o difícil de entender. ¿Ya? Una vez más, el prototipo es el ejemplo que caracteriza mejor al concepto cuando éste es ambiguo o difícil de entender. Es decir, que nosotros utilizamos prototipos cuando un concepto no es comprensible, no es entendible en un primer momento. Suele ocurrir muchas veces lo siguiente en clase. ¿Ah? El profesor comienza a dar su tema y los alumnos están volando, están perdidos. El profe habla, 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 y todos los chicos no saben de qué está hablando el profesor. No entiendo. Dice, ahora no le entiendo nada al profe, ¿de qué está hablando? ¿Ya? No comprenden en absoluto qué cosa está hablando el profesor. ¿Ya? Hasta que el profe o la profesora empiezan a contar una anécdota. ¿Ah? O empiezan pues a contar un chiste. Allá, esos serán los profesores, ¿no? ¿Ya? O si no, da un ejemplo. Y con esto, inmediatamente el alumno dice, ah, ya, ahora sí entendí, eso era. ¿Ya? Suele pasarse, ¿no? El profe habla, ahora tú no le entiendes nada hasta que cuenta su anécdota. Chicos, por ejemplo, a mí me pasó, cómo les gusta el chisme, ¿no? Ahí sí paran la oreja y recién entienden lo que tanto el profe estuvo hablando hace rato. O sea, el profe utilizó un prototipo para que comprendamos un concepto que era difícil de entender. Si aún no se ha asimilado lo que he dicho, vamos con un ejemplo. ¿Ya? María quiere rajar de su hermano y para eso se encuentra con su amiga Marta. Le dice, Marta, te tengo que contar la última, lo que nos hemos enterado de mi hermano. Uy, si supieras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame, le dice Marta. Y María le dice, Marta, nos hemos enterado que mi hermano es un mujeriego. Es un mujeriego.
Y el Marta dice, amiga, amiga, discúlpame, sí, pero oye, sin confianza. ¿Qué es un mujeriego, ah? ¿Qué es un mujeriego? Y bueno, pues María, ya, pues que quería rajar de su hermano, ahora se ve la necesidad de educar a su amiga. Y le dice, ¿cómo no vas a saber que es un mujeriego? Nunca le habrán dicho, ¿no? A ver, un mujeriego, ¿cómo te explico, amiga? Ya, ya. Oye, ¿tú te acuerdas de Panchito? Del colegio, pues, del salón. Ya, sí, sí. ¿Te acuerdas lo que él hizo con nuestras compañeras? Incluso lo que hizo contigo, ¿te acuerdas? Sí, dice Marta. Ya, pues, eso es un mujeriego. Ya, dice Marta. Hasta ese punto tienen que llegar. Qué barbaridad, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que ha hecho María? Ha utilizado un buen prototipo de mujeriego, pues. O sea, un ejemplo claro, entendible, para que Marta comprenda el concepto mujeriego. Claro, por supuesto que quizá a Marta, ¿no? Siempre se ha escuchado la palabra mujeriego, el concepto mujeriego, pero nunca lo ha, nunca ha preguntado qué significa, ¿no? Pero ahora sí se le han dicho con un ejemplo clarísimo, porque Panchito en el colegio, pues andaba pues seduciendo, andaba picando por allá por donde estaba Camila, por donde estaba Roxana, Sandra, Susi, ya, incluso Marta, ¿ya? Se dan cuenta, pues ahí está. Pues así era Panchito, es un buen ejemplo de un buen prototipo de mujeriego. Ahora, no todos los prototipos son buenos. Hay algunos prototipos que son pésimos, malos. En lugar de aclarar, confunden, ¿ya? Y por eso nosotros vamos a hacer una pequeña revisión de ciertos prototipos que aclaran y de algunos que confunden, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces vamos. Vamos a suponer que estamos en una escuela primaria, ustedes son mis alumnitos, y yo hoy día les estoy hablando sobre las frutas, que las frutas son buenas para la salud, para el cuerpo, etcétera. Y por ahí un alumnito levanta su mano, como siempre, pues los alumnos quieren malograr la clase del profe y dicen, profe, profe, ¿qué es una fruta, profe? Ya, ay, señor, ¿no? Ya está a rascar la cara. ¿Cómo no le van a enseñar en su casa que es una fruta, Dios mío? Dice, bueno, a ver, una fruta, ya, pues una fruta, por ejemplo, es una manzana. Ya. O si no, un plátano. Ya. O si no, una naranja. Ahora sí entendí. Ya, han comprendido, pues recién, qué cosa es una fruta, ¿no? O sea, el profesor ha dado todo un rollazo, su discurso, que es lo saludable, la fruta, y los chicos recién están entendiendo que es una fruta, ¿ya? Bueno, entonces, hemos utilizado buenos prototipos del concepto fruta, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Manzana, plátano, naranja, son buenos prototipos de fruta. Pero, ¿qué pasaría si decimos tomate? ¿Ah? En lugar de aclarar las cosas a los chicos, se confundirían. Claro, por ahí alguien puede decir profesor, pero la del tomate también es un fruto, ¿no? Sí, claro, lo sé. Pero en la vida cotidiana, en la vida usual, cuando, por ejemplo, tú vas al mercado, no sé si irás, tienes que ir, pero yo sí voy, pues, mi esposa me manda al mercado, tengo que ir. Antes me mandaba con lista, ahora voy a, sí, pues ya confía en mí. Entonces, ya, cuando yo voy al mercado, nunca he encontrado tomates en el puesto de frutas, o tú sí, a no ser que el aceño o el vendedor vendan frutas y verduras. Acá dice, yo sí, profe. Así, ¿dónde comprarás tú? Seguramente en la bodeguita, ¿no? De tu casa, ¿no? Ahí, es que la señora vende de todo, pues. Ya. Pero no es que vende frutas y verduras. Cuando tú vas al puesto de frutas, ya, bueno, encuentras plátanos, encuentras naranjas, encuentras uvas, pero no tomate. Mientras que cuando tú vas al puesto de verduras, sí que encuentras tomates, ¿no? Si tú utilizaras la fruta, bueno, el tomate como un prototipo de fruta, confundirías tanto a los niños que luego los niños dirían, profe, ¿y el brócoli también es una fruta? ¿No? O la lechuga, profe,
Ya, pues ya los confundiste, ¿no? Ah, se dan cuenta. Bueno, ahora vamos con los prototipos de vehículos. ¿Ah? Profe, ¿qué son los vehículos? ¿Qué es un vehículo, profe? Un auto. Ah, ya. No, un Bayard. Sí, profe, mi papá tiene un Bayard. Ya. Ah, una motocicleta. Sí, profe, sí. Ajá. Tanto el auto, el Bayard y la motocicleta son buenos prototipos de vehículos. Ah, pero ¿qué pasaría si les decimos triciclo, carretilla? ¿Ah? No, profe, yo he visto en la tele que en algunos otros países utilizan la carretilla como medio de transporte, profe. O yo pues me acuerdo que en mi niñez jugaba con mis amiguitos con la carretilla. Ya, pues no te pases, ¿no? Ya, claro, en algunos momentos, cuando hay mucha urgencia, puedes utilizar la carretilla como medio de transporte, pero no es un buen prototipo de vehículo, ¿ya? Los mejores prototipos son el auto, el bayá, la motocicleta, etcétera, ¿ok? Muy bien, entonces con esto espero que que haya quedado más que claro este, estos elementos, ¿ya? Muy bien, continuamos y ahora vamos a hablar de las funciones del pensamiento, ¿ok? Las funciones del pensamiento. Hay tres funciones en el pensamiento. Cada una, aquí también, es más compleja que la anterior. Tenemos tres funciones: conceptuar, juzgar y razonar, ¿ya? La función más sencilla, más fácil, es la de conceptuar. ¿Qué significa conceptuar? Conceptuar tiene que ver con la capacidad, con la acción de formar conceptos, ¿ok? ¿Ya? O sea, de hacer conceptos. Y ya vimos cómo formamos los conceptos a partir de del análisis y de la síntesis de nuestra imagen mental, ¿ok? Algo que hay que aclarar aquí o especificar en todo caso es que los conceptos se crean de forma individual, ¿ya? Se pueden formar tanto de cosas tangibles como de cosas abstractas, pero se hacen de forma individual. Por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, podemos crear el concepto perro, o el concepto amor, o el concepto número, el concepto justicia, el concepto matemática, el concepto, no sé, del amor, debemos hablar del amor, ¿no? Del odio, ¿ya? Etcétera. ¿Ok? Podemos ir formando diversos conceptos, ¿ya? Pero cada uno de estos conceptos es individual, particular, ¿ok? Y forma parte de las funciones más básicas del pensamiento. Una vez que nosotros hemos pasado la función conceptual, ahora podemos pasar a la siguiente función, que es juzgar. ¿Qué es lo que hacemos cuando juzgamos? Cuando juzgamos, juntamos o relacionamos dos o más conceptos de forma lógica y coherente para poder transmitir un mensaje. A ese mensaje se le llama juicio, y con los juicios podemos afirmar o negar algo. ¿Ah? Pucha, profe, como que no entendía. Para que se entienda, vamos con el ejemplo. ¿Ya? Ahí les va. Miren, aquí vemos un enunciado. El enunciado de muchos chicos en el CEPREVAL, ¿no? Ella me traicionó. ¿Ya? Muy bien. Bueno, aquí ¿cuántos conceptos tenemos? En este enunciado tenemos tres conceptos. ¿Cuáles, profe? El concepto ella, el concepto me, que tiene que ver con uno mismo, y el concepto traicionar, pues. Ajá. Hemos relacionado estos tres conceptos y hemos formulado un mensaje. A este mensaje se le denomina juicio. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? A este mensajito que tenemos aquí, ella me traicionó, se le denomina juicio. Y con los juicios afirmamos o negamos algo. En este caso estamos afirmando algo. Estamos afirmando que ella me traicionó. ¿Ya? Bueno, acá hemos utilizado únicamente tres conceptos, pero pudimos haber utilizado más. Por ejemplo, alguien pudo escribir aquí, ella me traicionó con mi mejor amigo. Ya, pues hay más conceptos, ¿no? Pero para que se entienda solamente hemos puesto tres. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien, fácil, ¿no? No está difícil, ¿ah? Cuando conceptuamos,
formulamos conceptos individuales. Por ejemplo, el concepto ella, el concepto yo y el concepto tradicional. ¿Ya? Entonces, cuando juzgamos, vamos a reunir, vamos a integrar estos conceptos para formar un mensaje llamado juicio, con el cual afirmaremos o negaremos algo. ¿Ya? Ahora pasamos a la siguiente función, que es más compleja, que es la función de razonar. ¿Ya? Razonar. ¿Qué es razonar? Razonar es relacionar juicios. ¿Se dan cuenta cómo vamos complejizando los procedimientos? Conceptual, formamos conceptos individuales. Cuando juzgamos, juntamos esos conceptos, formando juicios. Y cuando razonamos, ya vamos a relacionar juicios. ¿Para qué? ¿Para qué relacionamos juicios? Para llegar a una conclusión. ¿Ok? Bueno, en este caso, ya en la función razonar, los juicios son llamados por otro nombre. ¿Cómo se les llama? Se les llama premisas. Entonces, podríamos decir, a forma de repetición, que cuando razonamos, relacionamos premisas para llegar a una conclusión. Las conclusiones pueden ser generales, pueden ser específicas, y por esa razón es que dividimos dos tipos de razonamiento, o diferenciamos dos tipos de razonamiento. ¿Ya? Tenemos el razonamiento deductivo y luego hablaremos del razonamiento inductivo. ¿Ok? En el razonamiento deductivo, vamos a partir de premisas generales, ¿ya? Hasta llegar a conclusiones específicas o particulares. ¿Ok? Vamos, ajá. Vamos con el ejemplo. Primera premisa. Todos los perros ladran. ¿Ya? Todos los perros ladran. ¿Ok? Primera premisa general. Segunda premisa. Mi mascota es un perro. Por lo tanto, y llegamos a la conclusión específica, mi perro ladra. Mm, ¿Se dan cuenta? La teoría nos dice que las conclusiones del razonamiento deductivo son conclusiones necesarias, verosímiles, que sí o sí se producen, que sí o sí se dan. Mm, Claro, si todos los perros tienen la capacidad de ladrar y resulta que yo tengo un perro, entonces mi perro también ladra. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es una conclusión específica y necesaria. Y necesaria. ¿Ya? Bueno, ahora pasemos al siguiente tipo de razonamiento, que es el razonamiento inductivo. En el razonamiento inductivo, partimos de premisas específicas, individuales, particulares, y llegamos a conclusiones generales. Ejemplo para que se comprenda esto. Primera premisa específica. Lucho es un varón. Ah, segunda premisa específica. Lucho es infiel. Por lo tanto, y esta es la conclusión a la cual podría llegar la ex de Lucho. Por lo tanto, todos los varones son infieles. Por culpa de Lucho. ¿Se dan cuenta? Hemos partido de premisas específicas, básicamente hablando netamente de Lucho, y a partir de eso saco una conclusión general. Todos, todos los varones son infieles. ¿Ah? Aquí la chica, ¿no? Pues ha recurrido a un tipo de razonamiento inductivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ha llegado a una conclusión en general. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que las conclusiones en el razonamiento inductivo son conclusiones probables, posibles, pero no necesariamente ciertas. O sea, acá podemos decir que es probable, es posible, que los varones son infieles, pero no todos lo son. No todos lo son. ¿Ya? Y de esto vamos a hablar un poquito más en las siguientes diapositivas. ¿Ya? Muy bien, espero que con esto haya quedado claro cómo diferenciar los elementos, cómo diferenciar las funciones. Ahora pasemos a hablar de las operaciones del pensamiento, ¿ah? Que son cosas totalmente diferentes. No se vayan a confundir los elementos, las funciones con las operaciones. ¿Ah? Bueno, la operación,
La primera operación que tenemos aquí quizás sea la más sencilla y es la conceptualización. La conceptualización tiene que ver con el proceso por el cual nosotros creamos conceptos o adquirimos conceptos. No todos los conceptos los vamos creando nosotros, los conceptos también los vamos recogiendo de nuestro entorno. Si tú estás leyendo un libro y resulta que hay una palabra difícil de entender, ¿a dónde acudes? Bueno, irás pues, a Google o no, o irás al diccionario para que te enteres qué es ese concepto, ¿ya? ¿De qué va el concepto? ¿Ya? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás conceptualizándote, estás guardando toda esa información en tu banco de memoria, pues, ¿ya? Esa es la conceptualización, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos a la comparación o contraste, ¿ya? ¿Y qué hacemos en la comparación o contraste? En la comparación o contraste vamos a establecer parecidos y diferencias entre dos o más objetos de la realidad. ¿Ah? Vamos a presentar sus parecidos, en qué cosas son semejantes, y sus diferencias, en qué cosa no se parecen. ¿Ya? Para eso quiero que ustedes me ayuden un poco. Aquí tenemos en la pantalla dos estímulos y quiero que me ayuden por favor señalando cuáles son los parecidos de estos estímulos que están aquí en la pantalla. A ver, vamos, repito, ¿en qué se parecen estos estímulos de la pantalla? A ver. ¿Mm? ¿Ya? El tamaño es la misma fruta, el color, dice. ¿El color es igual? No. ¿Qué pasó por ahí? ¿Ya? El sabor, dice. Ya, bueno, la forma, ¿ya? La forma, el palito. Ya tienen sus palitos, muy bien, ¿ya? Tienen el mismo tamaño, poseen el mismo tallo, ¿ya? Textura, que ambos se pueden comer, dice aquí. Muy bien. Claro, yo les he pedido primero, ya que me den pues los parecidos, ya los parecidos, todavía no lo otro. Ahora sí pueden decirme en qué se diferencia, en qué son diferentes estos objetos. ¿Ah? A ver, en el color, pues claro, la primera vista ya se nota que el color son totalmente diferentes. Claro, ¿en qué más? ¿Mm? El sabor, por supuesto, en el sabor, claro que sí. Acá le dice, profe, uno amarga y el otro no. No es cierto, ¿ah? Tú te estás confundiendo esta manzana verde con las manzanas de agua, ¿ya? O una manzana todavía que está pues sin madurar. Esta es una manzana comestible y es dulce, incluso es más jugosa que la manzana roja. ¿Ah? Falta probar más fruta por allá, ¿ya? De verdad, si alguna vez tú ves en el mercado unas frutas, unas manzanas verdes grandes, cómprate y cómetelo. Es bien rico, bien delicioso, bien jugoso. Lo más que se empieza a chorrear pues todo el líquido por la barbilla, ¿ya? De verdad, bien, mientras que la manzana roja es seca, es seca, de verdad. Lo mascas y tienes que echar salivita para que lo llenes de agua, pues. ¿Ya? Bueno, muy bien. Es muy caro, profe, dices. Ya, también, ¿no? La manzana verde es más cara que la manzana roja. Ya sacó otra diferencia por ahí. La hojita, dice, claro, la hojita también, claro, ahí está la hojita, no tiene su hojita, y el otro no tiene su hojita. Uno está en la mano derecha y otro está en la mano izquierda. Ya está, muy bien. Entonces, me han ayudado a encontrar sus parecidos y diferencias. Eso es la comparación o contraste, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente operación, que es la clasificación. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacemos cuando clasificamos? Cuando clasificamos, reunimos, juntamos, agrupamos estímulos que comparten diversas características en común. ¿Ya? Una vez más, cuando clasificamos vamos a agrupar, vamos a reunir diversos estímulos que comparten muchas características en común. Muchas características en común. Por ejemplo, aquí tenemos en el recuadro al grupo humano, ¿ya? Y todos los que conforman el grupo humano comparten diversas características en común. Por ejemplo, todos pertenecen a la especie Homo sapiens.
Por ahí ustedes no ven a un neandertal, aunque a algunos se le parecen, ¿no? O no ven a un Australopithecus, un habilis. No, pues todos son Homo sapiens, ¿ya? Ahora, todos, por ejemplo, tienen dedos pulgares oponibles. ¿Ustedes sabían que dentro del reino de los primates somos los únicos que tenemos dedos pulgares oponibles? Es decir, somos los únicos que podemos hacer esto. Mira aquí mi pantalla, mira, ¿ve? Ningún otro primate puede hacer esto, ¿ah? Solamente nosotros podemos juntar nuestros deditos índice, corazón, anular y meñique con el pulgar. Ya. Profe, a la gallina que le aparece otro dedo. Ya, pero eso no es su pulgar, pe. No te pases, es chistoso, ¿no? Ya. Muy bien. Bueno, ya, otras cosas que en la cual somos parecidos a los seres humanos, pues no sé, tenemos redes sociales, tenemos nuestro celular, no sé, ¿ya? Pero la cosa es que compartimos diversas características en común, ¿ya? Muy bien, ahora vamos con la comprensión, ¿ok? Bueno, eh, ¿qué es lo que hacemos cuando comprendemos? Cuando comprendemos, adquirimos dominio sobre un objeto de aprendizaje. Este puede ser un aprendizaje intelectual o puede ser un aprendizaje motriz, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, bueno, a mí, como todos los chicos de mi tiempo, nos enseñaron a multiplicar recién al tercer año de secundaria. Ahora, no sé, ¿no? A los chicos les enseñan a multiplicar, creo que desde inicial. ¿Ya? Y pues eso ya es también un abuso, ¿no? La multiplicación es un concepto un poco más complejo que todavía se debe, pues, presentar a los chicos, bueno, no sé, a los 8 años, 9 años todavía. No, pues a los 5, 6 añitos, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando me empezaron a enseñar a multiplicar, me era bien complicado. Me aprendí de memoria hasta el número 5, de verdad, número 5, ¿no? 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, y así, ¿eh? Pero ya cuando llegaba a las 6 era bien difícil, me olvidaba. Y mi mamá, pues, aprende, aprende. Y yo, 1 por 6. ¿Ya? Bueno, pues entonces mi mamá, teniendo piedad de mí, me compró un lápiz de esos que tienen forradito la tabla de multiplicar. Creo que hasta el día de hoy existe, ¿no? Porque siguen habiendo chicos pues que tienen dificultad con la multiplicación. Entonces, me compró ese lápiz y sirvió para la plagia, pues, ¿no? En el examen vino 2 por 1. Sí, empezar a buscar en el lápiz. ¿Ya? Pero luego aprendí la tabla de multiplicar, ¿no? O sea, ya ahora ya no necesito el lápiz, pues. Así como a ustedes, pues, ¿no? Les dificulta, por ejemplo, la tabla periódica. ¿No? O si no, pues, los nombres de los aminoácidos. Mm. En mi colegio pues, no se permitía ese lápiz, dice. Oye, qué malos en tu colegio, ¿ah? ¿Dónde estudiaste para denunciar? ¿Ya? No, bueno, pues, ¿cómo nos va a permitir, no? Al final, chicos, siendo sinceros, en la vida profesional no siempre tienes que saber de memoria todo. Algunas cosas vas a tener que utilizar ayudita, pues, ¿no? Con la calculadora, ¿no? Con la computadora. Así que prohibir a las personas que utilicen ciertas herramientas está mal, pues, ¿no? Pero bueno, cuando tú aprendes algo y ya no necesitas volver a repasar o a revisar ese elemento, has alcanzado la comprensión, ¿ya? Como les digo, tanto para elementos intelectuales, como por ejemplo la multiplicación, como también para cosas motrices, como aprender a nadar, tocar un instrumento, manejar un vehículo, etcétera. ¿Ah? Muy bien. Ahora vayamos a hablar del análisis y la síntesis, ¿ya? De las cuales ya hemos estado hablando hace ratos, pero aquí vamos a hablar un poquito más, ¿ah? El análisis y la síntesis son operaciones complementarias, trabajan, ¿ok? Muy bien. Bueno, en el análisis, lo que hacemos, como ya les dije, es descomponer el todo en sus partes, ¿ya? ¿Y para qué descomponemos el todo en sus partes? Lo descomponemos para conocer mejor al todo, para saber todo lo que constituye este conjunto, ¿ya? Una vez que hemos descompuesto el todo en sus partes, los vamos a reintegrar, los vamos a juntar
para dar una valoración más estética, racional y coherente. A esto se le llama síntesis. ¿Ya? Muy bien. Es como si tú tuvieras tu carrazo y de un momento a otro tu carrazo ya no quiere pues moverse, ¿no? Ya, entonces te ves en la necesidad, si no sabes nada de mecánica, de llevarlo a un mecánico, ¿no? Entonces el mecánico, ¿qué es lo que va a hacer? El mecánico no es adivino, ¿no? No va a decir, bueno, eso es, y ya. El mecánico va a empezar a desarmar y de paso va a robar sus partes de tu vehículo. Mentira, mentira. ¿Qué va a hacer, qué va a hacer el mecánico? El mecánico va a empezar, por supuesto, a desarmar, ¿no? A tocar, ¿no? A ver, saco esto, saco el de acá, saco el de allá, ¿no? Para que sepa qué exactamente está malogrado en ese vehículo, pues, ¿ya? Una vez que ya desarmó y encontró el problema, lo arregla, ¿ya? O lo malogra más para que vuelvas a ir, ¿ya? Lo arregla, ¿ya? Lo arregla y lo deja así. No, no lo deja así. ¿Qué es lo que hace el mecánico? Lo vuelve a ensamblar, vuelve a juntar todas las piecitas, ¿ya? Para que ya lo vuelvas a utilizar, pues. ¿Se dan cuenta? Sin querer queriendo, el mecánico ha hecho un proceso de análisis y síntesis. Ha descompuesto y luego ha reunido, ¿ya? Ha reunido todas esas piezas, ¿no? Acá alguien dice, profe, y se olvida cómo sintetizar. Ya, pues, ya, eso ya lleva a un mecánico descuidado, ¿no? ¿Qué hecho que haya? ¿Qué hecho? Así lo que sucede con nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo soy un pésimo mecánico, ¿ah? O técnico. A veces me traigo una cosa, ¿no? Un reloj, algo así, ¿no? Lo saco las piezas y luego cuando los vuelvo a unir, sobran piezas. Ya, es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, eso ya, pues, exactamente es no saber cómo sintetizar los objetos, ¿no? Bueno, pues, entonces, esto es el procedimiento del análisis y de la síntesis, ¿ya? Muy bien. Bueno, continuamos. A ver. A ver, acá le dice, profesor, y cuando te repiten una clase y la explican de nuevo como para no aburrir, ya. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Cómo se le llama eso? ¿O te estaba dando un comentario nomás? No lo entiendo. ¿Ya? Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar, bueno, ¿cómo sería para no aburrirnos? Cuando te repiten la clase, pues, y no quieres aburrirte. Bueno, va a depender del profesor, también, ¿no? Porque a veces el profe o la profesora no da una bonita clase y volver a repetir es volver a pasar la misma tortura, pues, ¿no? Con la profesora o con el profesor, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues yo realmente espero que ustedes, si es que alguna vez se les ha ocurrido volver a escuchar las clases grabadas, no se hayan aburrido, pues, conmigo, ¿no? ¿Ya? Pero eso sobre todo se hace, ¿no? La repetición de las clases se hacen o del tema, para reforzar lo aprendido, nada más, ¿no? ¿Ya? O cuando el tema no se ha entendido completamente, ¿ok? Muy bien, vamos. Ay, 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 grabado es mejor porque se puede apuntar a gusto. Dice. Mira, interesante, muy bien. Bueno, vamos ahora con la generalización. ¿Qué hacemos cuando generalizamos? Cuando generalizamos, agrupamos elementos que comparten pocas características en común. ¿Ya? Una vez más, cuando generalizamos, agrupamos, reunimos elementos que comparten poquísimas características en común. ¿Cómo así? Vamos a ver aquí el ejemplo. Miren aquí la fotito. Aquí vemos la foto de María, así como la de muchas chicas de Cepreval, ilusionadas, contentas, porque Panchito es su enamorado, ¿no? Panchito le ha dicho que solamente piensa en ella. Uy, sí. Panchito le ha dicho que cuando duerme, cuando cierra los ojos, solo aparece ella en sus pensamientos. ¿Y le crees? ¿Ya? Bueno, pero María está pues enamoradísima, contenta, cegada, mientras Panchito está pues ahí seduciendo, acaramelando a la amiga, a la chica del otro salón, y tú no sabes. Se dan cuenta, ¿no? Y luego de que termina el ciclo, recién María se da cuenta del engaño.
Ah, de verdad, ah, después de 3 meses recién se da cuenta de que Panchito era un desgraciado, no, pobre diablo, hijo de su madre. Entonces, María le dice, ¿sabes qué? Se acabó. Panchito ha sido un infiel, un desgraciado, así que nunca más voy a creer en el amor. ¿Han escuchado ustedes eso, no? Nunca más voy a creer en el amor. Las chicas suelen decir eso, ¿no? Después están otra vuelta cayendo en la... Ya, bueno. Entonces, dice, nunca más voy a creer en el amor porque todos los varones son infieles. Ah, todos son infieles. Oye, y el profe de psicología, también el profe de psicología es infiel. Ya se dan cuenta, ya nos han metido a todos en el mismo costal. ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Por culpa de uno pagan todos. Ah, o sea, nosotros, ¿qué tenemos que ver pues con Panchito, no? Ya, somos de otra familia, tenemos otra educación, pero ya María nos ha metido todos en el mismo costal. Todos son infieles. Ah, a ver, acá dice, profe, hasta otro hijo ya tiene, dice. Ya, ¿quién tiene otro hijo? ¿Yo? Qué barbaridad. ¿Cómo saben eso? Yo no tengo un hijo, una hija más. Ya, creo que estaba dando creo que estaba comentando sobre otra cosa, ¿no? Ya, bueno, entonces, o sea, ha generalizado, pues María ha generalizado, ¿no? Qué barbaridad. A mí me han preguntado muchísimas veces, si todos los varones son infieles, ¿ya? La verdad es que no, no todos los varones son infieles. Ahora, esto lleva a otra pregunta. ¿Cómo saben las chicas quién es infiel y quién no es? O quién es fiel y quién es infiel? O sea, ¿cómo uno puede detectar eso, no? Y se ha hecho un estudio al respecto muy interesante que les voy a comentar brevemente. En Suecia, ya, en el país de Suecia, los científicos descubrieron algo muy curioso respecto a ciertos ratoncitos. Descubrieron que los ratones que vivían en la pradera, o sea, en la planicie, ya, los ratones machos de la planicie, eran ratones monógamos. O sea, estaban con una hembrita hasta bien que ella se moría o bien hasta que el macho moría. ¿Ya? Mientras que los ratones de Yacito, nomás cerquita, los vecinitos que vivían en la montaña, eran ratones machos promiscuos, infieles, arrasaban con todas, ¿ah? Con las suyas y con las del vecino, Dios mío. ¿Ah? Entonces los científicos al ver esto dijeron, mira, esto se parece a los seres humanos, promiscuos, fieles, monógamos. A ver, vamos a estudiar. Entonces agarraron unas muestras de aquí, unos machitos de la pradera y unos machitos de la montaña, y se los llevaron al laboratorio para estudiar. Ahí hicieron un montón de experimentos, ¿ah? Un montón de estudios, que no voy a contar. La cosa es que luego de tanto estudiar encontraron que había una pequeña diferencia en estos ratones. Ambos ratones, ambos grupos de ratones tenían un gen llamado gen receptor de vasopresina. ¿Qué es eso, profe? Ya, busca en internet, no, pues, no explicarte todo también, ¿no? Ya, entonces, los ratones, ya, tenían este gen receptor de vasopresina, ¿ya? Pero los ratones que estaban en la pradera, ¿ya? Los ratones que estaban en la pradera tenían el gen largo, el gen receptor de vasopresina largo, mientras que los ratones que estaban en la montaña tenían el gen receptor de vasopresina corto, ¿ya? Entonces los científicos dijeron, este puede ser la razón de la fidelidad y de la infidelidad. Vamos a hacer un experimento. Bueno, ustedes saben que ahora ya se puede hacer edición de genes, ¿no? A través del método CRISPR se puede editar genes. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Acortaron el gen de los ratones de la pradera y alargaron los genes del ratón de la montaña. Y luego los devolvieron a sus hábitats. ¿Y saben qué pasó? Los ratones de la pradera se volvieron unos promiscuos. Nadie los reconocía. Hoy empezaron pues por aquí, por allá, por aquí, por allá, con totas, ¿ya? Mientras que los ratones de la montaña también se transformaron, se volvieron monógamos, fieles, hogareños. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Entonces los científicos dijeron, "Ah, mira lo que hemos descubierto. Oye, los seres humanos también tendrán estas características, los varones tendrán también esta característica. Vamos a estudiar.
¿Y saben qué descubrieron? Que también los varones tienen esas diferencias en ese gen. Mm, claro, por eso decimos ahora que quienes la tienen larga son fieles y quienes la tienen corta son infieles. ¿Ya? Ah, se dan cuenta. Ajá. Quienes la tienen larga, fieles, y quienes la tienen corta, infieles. Ahí está. ¿Ah? Profe, ¿cómo sé? Viendo, pues. ¿Ya? No, viendo, no, pues. O sea, cuando digo que tienen largo, que tienen cortas, te hablan del gen, no de otra cosa. ¿Ya? Ah, Dios mío, ya la mente, ¿hasta dónde se van? Pues, ¿no? Dios mío, qué barbaridad. ¿Ya? Oye, a partir de esto, pues, chicas, díganme, las chicas, no díganme. ¿El tamaño importa o no importa, chicas? ¿Ah? A ver. Ajá, dice, no, profe, ¿cómo que no? ¿Ya? Nunca lo sabremos, dice. ¿Cómo que nunca lo sabremos? No, o sea, qué bárbaro. No sean así, pues, ¿no? Claro que sí importa, por supuesto que importa el tamaño, ¿no? Si tiene el gen largo, tú estás, pues, ¿no? Con la segura garantía que va a ser fiel, pues. Ah, y si la tiene corta, pues ya fuiste, ¿no? A no ser que te guste, pues, ¿ya? Ahora, este, como acá dice el profesor, es importante, pero tendríamos que averiguar, ¿no? Claro, para eso tu pareja tendría que hacerse una evaluación genética. Y eso, de hecho, que bueno, pues eh, es muy, muy costoso, ¿no? Muy costoso, ¿ya? Muy, muy, muy costoso, ¿ya? Ahora, profesor, si es mediano, ay, señor, qué barbaridad. Ya, si es mediano, entonces eras medio medianamente, ¿no? Medio fiel a veces, medio infiel. Qué barbaridad, si es mediano, ya. Bueno, ahora, miren, yo pienso ya respecto a esto, porque en otros salones me ha dicho, profesor, pero entonces ser fiel o ser infiel no se puede cambiar, o sea, una persona infiel no va a cambiar. Bueno, la verdad es que no. Muy, 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 muy difícil que cambie. Es como si tú quisieras cambiar el color de tus ojos a base de esfuerzo. ¿M? ¿No? Te sientas y dices, que cambie mi ojo, que cambie el color de mi ojo, que cambie el color de mi ojo. Y cambiaría. Eso no va a pasar, pues, ¿no? Para eso tienes que hacerte, o poner tus lentes de contacto, ¿no? Para que le cambies, pues, de color marrón o azul, lo que tú quieras, ¿ya? Pero así, por puro esfuerzo, no se cambia, ¿ya? Lo mismo sucede con las personas que nacen genéticamente programadas para ser infieles, ¿ya? Entonces, yo sí les digo algo. Si a ti no te gusta estar con una sola pareja, ¿ya? Eso no es justificación para que tú andes dañando a la gente, ¿no? O sea, ponte que estás tú con María, ¿no? Y luego te empieza a gustar, no sé, Roxana, ¿ah? Bueno, pues antes de estar con las dos al mismo tiempo, dile pues a María, María, ¿sabes qué? Me ha gustado estar contigo, lo he disfrutado, hemos pasado muy bonito este tiempo, pero ya no puedo estar contigo, ya no puedo estar contigo, ¿no? Por diversos motivos, y hasta aquí nomás se acabó la relación y recién vas a buscar pues a Roxana, ¿no? Pero en cambio algunos son, no sé qué tienen, ¿no? Están con María, y al mismo tiempo quieren estar con Roxana, no sé qué quieren probar. ¿Ya? Eso ya son ganas de dañar el corazón a la gente. Eso sí, no lo hagas. Lo mismo las chicas, ¿no? Están con Pedrito, al mismo tiempo están con Panchito, ya, pues no se pasen, ¿ya? Bueno, entonces tengan, ¿no? Mucho cuidado, no anden dañando el corazón a la gente, ¿ya? Muy bien. Bueno, a ver, pero si las quiere a las dos, dices. Ay, Dios mío. No, pero si las quieres a las dos, entonces esté con uno, pues, ¿no? Con una de ellas, ¿no? A la que más quiere, no le hagas más, no le hagas. A no ser que ellas acepten, como acá dicen, ¿no? Estamos felices los cuatro, ¿ya? O los cuantos, no hay problema, ¿ya? Muy bien. Bueno, acá dice, profe, ¿cómo salir de eso? ¿Ya? O sea, ¿de qué? ¿De la infidelidad? Bueno, simplemente termina la relación, pues, ¿no? No hay darle que vueltas a eso sí está mal. O sea, que tú, por naturaleza, te gusta estar con varias personas, simple y llanamente, ¿no? Termina la relación, ¿no? Termina la relación, ¿no? Muy bien, acá dice, entre dos personas que gusta, dice, allá, ¿cómo salir de eso? Ah, bueno, sí, es bien complicado, ¿ah? Pero vas a darte cuenta, conoce mejor a cada una de las dos, pues, ¿no? Ya, habla con ellas, pasa un poco más de tiempo
y vas a ver que una de ellas es mucho más preponderante, mucho más afín a ti, entonces, ya, pues con ella tienes que estar, ¿no? Con las dos, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Bueno, profesor, si los incas tenían más de 10 mujeres, ¿por qué yo no? Ya, bueno, sí es cierto, ¿no? Es cierto, o sea, si hablamos de un estado, ¿no? Antiguo, ¿no? De hecho que sí, un varón puede tener un montón de parejas, ¿no? Pero hay diversas explicaciones antropológicas, genéticas, que no voy a hablar ahorita porque realmente nos tomaría toda la clase. Así que yo solo te aconsejo que si quieres estar con varias, cada uno en su tiempo. Ya no, no al mismo tiempo que eso no les gusta a las chicas tampoco. O sea, las chicas normal les parece una buena idea, tampoco me parece mal. ¿Ya? Muy bien. Acá dice, pues, es que los 20 eran guapos. Ya, muy bien. Bueno, ahora vayamos a hablar, ya vamos a salir de esto de la infidelidad, si no, no terminamos, ¿ah? Vamos a hablar ahora de la sistematización, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos. Acá alguien me pregunta, ya me hace recordar para el final, ¿ya? ¿Por qué las mujeres cuando terminan una relación siempre culpan a los hombres? Ya, bueno, no voy a decir que eso sea así necesariamente, pero al final me recuerdas tu pregunta para poder un poquito hablar sobre eso, ¿ya? Vamos con la sistematización. ¿Qué hacemos en la sistematización? En la sistematización ordenamos nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestros saberes. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a necesitar esos conocimientos, regresen a nosotros de forma ordenada y nos sirvan para tomar decisiones. ¿Ya? Eso es lo que hacemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo en esta clase. Hemos comenzado con el título, la definición, los elementos, las funciones, etcétera, ¿ya? Y por eso tú entiendes el tema. ¿Qué pasaría si explicáramos el tema primero por las operaciones? Luego recién vendría el título del tema, luego las funciones, luego recién la definición. Pues esto sería todo un combinado, ¿no? ¿Ya? O sea, horrible, pues, ¿no? Entonces no entenderíamos de qué estamos tratando en la clase. Pero gracias a que seguimos un orden, gracias a que sistematizamos los conocimientos, podemos aprender y conocer mejor determinados temas. ¿Ya? Muy bien. Y ahora pasemos a los dos últimos procesos u operaciones que también son importantes. Estamos hablando de la abstracción y de la concreción. ¿Ya? La abstracción, en un primer momento, se parece al análisis. Recuerda esto, ¿ah? La abstracción, en un primer momento, se parece al análisis. ¿Cómo así? Porque en la abstracción también vamos a descomponer el todo en sus partes, semejante al análisis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes son entomólogos, o sea, les gusta el mundo de los insectos y están interesados sobre todo en las hormigas. ¿Ya? Pero tú quieres estudiar a las hormigas y no sabes por dónde comenzar. Entonces, ¿qué haces? Haces un proceso de abstracción. Primero descompones el todo en sus partes. Por ejemplo, divides a las hormigas en su sociedad, en las especies de hormiga, en los hábitats de hormigas, ¿no? Y en los estilos de vida de las hormigas. Has descompuesto el todo en sus partes. Esto es semejante al análisis. ¿Ya? Ahora, aquí ya viene lo peculiar y lo complejo de la abstracción. ¿En qué consiste? En que vamos a aislar una de estas características, la que para nosotros es la más importante. Vamos a aislar, por ejemplo, los estilos de vida de las hormigas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de profundizar en esta característica, de investigar y saber más sobre esta característica. Para eso leeré libros sobre los estilos de vida de las hormigas, veré documentales, iré a conferencias, realizaré estudios de campo sobre los estilos de vida de las hormigas. Ajá. ¿Y qué objeto tiene todo esto? O sea, ¿para qué yo profundizo muchísimo en este aspecto? Porque gracias a todo esto podré lograr la concreción, o sea, el siguiente procedimiento. ¿Qué es la concreción? La concreción se refiere a la capacidad de transmitir de forma clara y entendible un determinado aspecto de la realidad. Ah, por ejemplo, yo para esta clase he tenido que revisar mis libros, mis apuntes,
¿no? De la universidad, he tenido que ver algunos vídeos para refrescar mi memoria, para recordar o aprender ciertas cosas nuevas. Entonces, una vez que he aprendido, una vez que he repasado sobre el tema del pensamiento y el lenguaje, ahora ya se los puedo transmitir a ustedes. Espero que de una forma sencilla y clara. ¿Se dan cuenta? Cuando se logra esto, es que he logrado la concreción. ¿Ah? Muy bien. Bueno, ahora pasemos a hablar de las modalidades del pensamiento. ¿Ya? Tenemos dos modalidades. Una por la coherencia del pensamiento y otro por la dirección. ¿Ya? A ver, acá en el chat me dice, profesor, ¿podría volver a definir la operación 10, o sea, la de la concreción, ¿no? Ya. Entonces, decíamos que la concreción es la capacidad para transmitir de forma clara y entendible un elemento de la realidad. Ah, esa es la concreción. ¿Ah? Muy bien, vamos. Entonces, les decía que tenemos dos modalidades del pensamiento. Uno por la coherencia y otro por la dirección. Cuando hablamos del pensamiento por su coherencia, distinguimos dos tipos de pensamiento. El pensamiento lógico y el pensamiento ilógico o no lógico. ¿Ah? ¿Cómo sabemos que un pensamiento es lógico? Sabemos que un pensamiento es lógico cuando llegamos a una conclusión basada en el razonamiento. ¿Ya? Una vez más, sabemos que sabemos que un pensamiento es lógico cuando llegamos a conclusiones basadas en el razonamiento. ¿Qué es razonar? Razonar es relacionar juicios para llegar a una conclusión. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Vamos a poner que María escucha de su amiga Marta lo siguiente. María, Panchito te engaña. ¿Qué? Panchito te engaña, amiga. No, no, no creo, no, no es cierto, no es cierto. Va en su amiga Sara, le dice, ¿Sara es cierto? Amiga, creo que tienes que aceptar la realidad. Ah, traes otra amiga, no sé, Mayumi, he escuchado esto de las demás. Bueno, tienes que ser fuerte, amiga, ¿ya? Entonces, a partir de estas premisas, María llega a una conclusión. Panchito está con otra. Hoy día le hemos dado duro a Panchito, ¿no? ¿Ya? Panchito está con otra. No importa si las premisas son ciertas, son falsas, ¿ah? La tiene corta, dice. Muy bien, claro, claro, ¿no? O sea, que gracias a estas premisas, María llega a esta conclusión, que forma parte del pensamiento lógico. ¿Ah? Es un pensamiento lógico. ¿Cómo reconocemos que un pensamiento es ilógico o no lógico? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo llegamos a esto? Cuando sacamos conclusiones derivadas de nuestras fantasías, prejuicios, imaginación, emociones, estados de ánimo. ¿Ya? Por ejemplo, un chico por ahí puede decir, yo soy el rey del mundo. ¡Ja! No, 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 ni se mantiene a sí mismo, yo soy el rey del mundo, ¿no? Qué barbaridad. O si no, por ahí, pues algún chico puede decir, todas las chicas me aman. Todas las chicas me aman. Por el hecho de que una pues te diga que te ama, no quiere decir que todas te amen, ¿no? Mínimo tienes que ser guapo, así como el profe, mínimo, ¿no? Si no, ¿cómo te van a amar, pues? Ya, no, pues no te pases. ¿Ah? Claro, pues. Este, o si no, pues, también las chicas, ¿no? Las chicas dicen, no, soy la más hermosa del mundo. Bueno, pues no, yo no busco bajar la autoestima de nadie, pero la verdad es que eso no es cierto, ¿no? Si eres linda, eres guapa, yo no lo puedo negar, nadie lo puede negar, pero no la más guapa del mundo. Ya, eso ayuda a levantar el ego, pero nada más. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces, continuamos, ¿ah? Muy bien, profe, ¿cómo nos va a bajar el autoestima? Dice Kelly. Vamos, ahora vamos a hablar por la dirección del pensamiento. ¿Ya? Tenemos
también dos tipos de pensamiento dentro de la dirección, ¿ya? Tenemos un pensamiento convergente y un pensamiento divergente. En el pensamiento convergente, ¿ya? En el pensamiento convergente, utilizamos el mismo método, el mismo camino, acostumbrada para solucionar problemas. Por ejemplo, si alguien nos pregunta uno más uno, nosotros siempre responderemos con la obviedad 2. De hecho, ¿no? Porque uno más uno nos han enseñado es 2. ¿Ya? Ese es el pensamiento convergente. Mientras que en el pensamiento divergente, utilizamos otros métodos, otros caminos para poder solucionar problemas. ¿Ya? Intentamos ir por otra dirección, pues, ¿ok? Vamos, por ejemplo, alguien te preguntaría, ¿no? Uno más uno. Y tú respondes tres. Pucha, profe, pero usted ya está exagerando, me puede decir alguien por ahí, ¿no? ¿Cómo uno más uno puede ser tres? Está bien, ya creo que como ejemplo, un poco exagerado. No, la verdad es que no es exagerado esto, ¿ah? Hay momentos donde cuando sumamos uno más uno no salen dos, salen tres. ¿Ah? ¿Cómo así? Por ejemplo, un día o una tarde o una noche de pasión, tu papá y tu mamá se quisieron mucho, se amaron mucho, y ese día se sumaron, pues, ¿no? Entonces, de esa suma, no salieron solo dos, apareciste tú, ¿ya? Entonces ya no eran dos, eran tres. Ah, se dan cuenta. O sea, uno más uno, tres. Y a veces cuando corren mala suerte salen gemelos, a veces salen mellizos, ¿no? Entonces ya no, uno más uno ya no es tres, no son cuatro. Ya se dan cuenta. Qué barbaridad. Hasta ese, miren, o sea, no siempre lo que creemos lógico es lógico, ¿verdad? Incluso ustedes deben saber que para formar un solo bebé, a veces se necesitan tres progenitores. ¿Qué? Para formar un solo bebé se necesitan de tres progenitores. ¿Cómo, profe? ¿Un trío? Ya. Bueno, no un trío del que ustedes pueden estar pensando, ¿no? Pero sí se requieren de un trío. ¿Cómo? Bueno, ustedes sabrán que quien aporta las mitocondrias para que surja el huevito es el óvulo, ¿no es cierto? El óvulo viene con mitocondria, el espermatozoide no. A veces la mitocondria de ese óvulo está dañado, ya no funciona bien. Y si así nomás da la fecundación, el huevito va a morir. Entonces, ¿qué pasa? Se pide una donante. Entonces, para formar un bebito, se requiere de un espermatozoide, de un óvulo y de una mitocondria que va a ser donada. Y gracias a eso sale un bebito. ¿Se dan cuenta? Ah, ¿de qué trío habrán estado pensando ustedes, no? Muy bien. Bueno, vamos. Ya, a ver, dice, profesor, ¿es verdad que estamos biológicamente comprometidos? O sea, ¿comprometidos en qué sentido? ¿Sí? ¿De enamorarnos, algo así? ¿Ya? A ver, bonito, si es así, dime sí o no, ¿ya? Para ahorita responder respuesta, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces pasemos ahora sí a hablar ya del lenguaje, ¿ok? Del lenguaje. Bueno, el lenguaje es un proceso psíquico complementario al pensamiento. Trabajan juntos, trabajan de la mano. ¿Ah? Muy bien, vamos a leer la definición aquí que tenemos en pantalla. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema organizado de comunicación humana. Ahora, yo antes creía, en mi ignorancia, por supuesto, que el lenguaje era el mejor de todos los sistemas de comunicación en el reino animal. Yo pensaba eso, ¿no? El más complejo, el más exquisito. Pero la verdad es que no. El lenguaje es una forma de comunicación más dentro del reino animal. ¿Ya? Porque, por ejemplo, nosotros nos comunicamos a través de olores, como lo hacen los perros, ¿no? Ustedes sabrán, pues, que cuando un perro sale a la calle, si tú sacas a pasar a tu Bobby, tu perro siempre se detiene en los postes, ¿no? A oler ahí todo lo que se han meado los demás perros, pues. ¿Y qué hace al oler el poste? ¿No? Va informándose de todo lo que ha pasado durante el día, qué perro ha estado ahí, de qué raza era, qué tamaño tenía, si era fuerte, si era débil, ¿no? Mm. Y luego el perro también da su chisguetada, ¿ya? Para que diga, pues, aquí estuvo Bobby, ¿no? Claro, pues, ¿ya?
y se enteran de todo oliendo nada más, ¿ah? Ahora, algo que yo no sabía y que recién me enteré hace poco es lo curioso de los perros chiquititos. O sea, los perros chiquititos ya son el resultado de una variación genética constante y abusiva, pues, ¿no? Respecto a los perros. Porque los perros son lobos, ¿no? Son lobos domesticados, ¿ya? Entonces, estos perros chiquititos son básicamente un chiste, pues, ¿no? Ya, de los lobos, que incluso, como le digo, cabe, pues, en la palma de la mano, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estos perros chiquititos? ¿Ah? Cuando tú los sacas a la calle, estos perros chiquititos, ¿saben qué hacen? ¿Saben qué se ha encontrado? Saltan y al saltar se mean pues en dirección al poste. Saltan y se mean. ¿Ya? ¿Y para qué hacen esto? Para que cuando más adelante pase otro perro y huela la orina, diga, wow, este es un perro grande. ¿Ya? O sea, hasta en el reino perruno, ¿ya? Hay mentiras, falsedades, ¿no? El perro chiquitito quiere aumentar su ego a partir de mentiras, güey. ¿Ya? Lo mismo como lo que hacen los seres humanos en las redes sociales, ¿no? Ponen su perfil fotos que no son suyas, ¿no? O información que no es suya para que la gente, wow, se sorprenda, pues la misma, ¿no? Hasta en el reino de los perros, ahí no, no lo puedo creer. Acá alguien dice, mi perro chiquitito quiere mecharse con los perros grandes. Sí, sí, no. Los perros son bien terribles, ¿no? A veces hacen problemas en la calle, ¿no? Profesor, yo vi algunos perritos que orinan como sentados. Ya, eso, bueno, básicamente son las perras. Las perras orinan así. Mientras que los perros machos son los que van dejando, ¿no? Su marca ahí en los postes. ¿Ah? Algunos perros machos orinan sentados porque tienen ciertas lesiones, ¿no? Están un poco enfermos y orinan así. Pero la mayor parte de los perros machos, ¿ya? Se orinan pues levantando la pierna, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Tampoco nos comunicamos a través de vibraciones, como lo hacen los murciélagos, ¿no? O o sustancias químicas, como lo hacen las hormigas, ¿no? Abejas, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces es una forma más de comunicarnos lo que nosotros tenemos, ¿no? El lenguaje. Ahora, nuestro lenguaje, eso sí, se caracteriza por su carácter simbólico y convencional, es decir, los sonidos que utilizamos y los símbolos que utilizamos dependen de dónde vivimos y en qué época vivimos. ¿Ya? Nosotros estamos en Perú y por lo tanto hablamos el español y escribimos en español. Los que viven, pues, no sé, en Estados Unidos, hablarán inglés y escribirán en inglés, pues, ¿no? O sea, ya va a depender del lugar y la época también, ¿no? Y ahora, gracias. A ver, profesor, ¿el lenguaje sería de todo ser vivo? No, a nuestro sistema de comunicación se le llama lenguaje, ¿ok? Por darle una especie de exclusividad, ¿ya? Mientras que en general a los seres humanos se les llama comunicación, ¿ya? Así, ¿ok? Muy bien. Ahora, gracias al lenguaje podemos expresar y transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, ¿ya? Acá alguien me dice en el chat, a ver, dice, a ver, ¿por qué? A ver, porque las células vegetales también se comunican químicamente. Ah, bueno, sí, 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 por supuesto, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, ¿ya? Pero a ellos, o sea, en el mundo científico, de una forma, claro, arbitraria, ¿ya? No se le llama lenguaje, sí, se le llama comunicación. Sí, así le llaman, comunicación, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, algo muy curioso respecto al desarrollo del lenguaje en el ser humano es que primero desarrollamos el lenguaje comprensivo y después el lenguaje articulado, ¿ok? O sea, un niño de un año y medio, un añito, entiende cuando le dices, Pedrito, pásame el celular. Y Pedrito te pasa el celular. O María, pásame el peine. Y te pasa el peine. ¿Ya? Ya entienden, aunque ellos mismos ni siquiera pueden pronunciar, ¿no? No dicen peine, no dicen celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el lenguaje articulado surgirá después, a partir, un poquito antes, un poquito después, pero a partir de los 2 años. ¿Ya? No, profe, mi mamá me dijo que cuando yo tenía un año ya hablaba, profe. Falso, no le creas a tu mamá, está acordando mal. No, yo me acuerdo. Tú no te puedes acordar de lo que has vivido al año, pues. Eso es mentira, no te puedes acordar, ¿ya? Ahora,
Otra cosa es que tu mamá quizá escuchó que decías, mamá, papá, ya dio su primera palabra, mira, ya habla. Eso no es, pues, hablar, ¿no? Es como si tu gato, los que tienen gato, van a escuchar a tu gato decir, Raúl, Raúl, es el gato, ¿no? Y acá, cuando maulla, ¿no? Le sale, pues, ciertas palabritas ahí, ya habla mi gato, no, no, pues, no dices eso, ¿ya? Lo mismo le pasa al ser humano en sus primeros años de vida, ¿no? Hasta los 2 años. Cuando ya llega a los 2 años, ahí sí empieza a repetir las palabras, porque incluso su aparato fonador se libera y ya puede repetir. Al inicio con cierta dificultad, pero luego va perfeccionando su lenguaje articulado. Otro dato interesante es que las mujeres, las niñas, ¿no? Tienen mayor capacidad para aprender el lenguaje que los varoncitos, por una cuestión biológica. Las mujeres tienen más conexiones neuronales en su cuerpo calloso, por lo tanto, sus dos hemisferios están más conectados y eso les permite aprender mejor el lenguaje, aprenden a leer antes, a escribir antes, incluso a dominar más idiomas antes que los niños, ¿ya? Pero no quiere decir que los varoncitos no tengan ninguna habilidad. Los varoncitos, ¿ya? Desde pequeños tienen más conexiones el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Por eso es que los chiquillos son muy buenos ya desde pequeños en matemáticas y en pruebas espaciales. Ustedes habrán visto a los niñitos que crean ahí mismo su carretera, ¿no? Rum, 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 ¿no? Ya, pues ahí está su expresión, ¿no? ¿Ya? Acá dice, claro, puede ser que más que por machismo o por feminismo, ¿ya? Esta es una pura verdad, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿No me escuchan? A ver, chicos, ¿me escuchan? ¿Me oyen? A ver, ¿me están escuchando? Sí, ¿no? Creo que por un momento se Sí, fue, profesor, ¿no? sí se le Sí. escucha. Yes. Ya, muy bien. Por un momento se fue, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, ya, entonces, les decía que esto más que ser una expresión de machismo, feminismo, esto es así. Esto es algo biológico, ¿no? El cerebro no es ni machista ni feminista, pues simplemente está hecho así, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones del lenguaje, ¿ya? El lenguaje tiene 4 funciones, ¿ya? La primera función del lenguaje es la función cognoscitiva. ¿Esto qué quiere decir, no? Que gracias al lenguaje podemos transmitir conocimientos, saberes, ¿ah? Académicos y científicos. Esta clase que estamos teniendo ahorita forma parte de la función cognoscitiva del lenguaje, ¿ah? Porque estás aprendiendo temas de psicología. Cuando en casa leas un libro de veterinaria, de ingeniería, de biología, etcétera, estarás también utilizando el lenguaje cognoscitivo, porque estás aprendiendo, captando información. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien, a ver, chicos, denme un segundito acá mi modem se quiere apagar, así que no quiero quedar en stop. Un ratito nada más, espérenme, ¿ya? Por favor, un ratito, a ver. Ya está, muy bien, chicos. Entonces, recuerden, la función cognitiva del lenguaje sirve para transmitir conocimientos, ¿ok? Ahora vamos con la función comunicacional. ¿Qué es lo que hacemos en la función comunicacional? Aquí utilizamos el lenguaje para expresar datos personales, sentimientos, deseos, pensamientos. ¿Ya? Por ejemplo, puedes decir, qué aburrida está la clase. Eso ya forma parte del lenguaje comunicacional porque sale de ti, depende de ti, ¿no? Lo que sientes, lo que te parece. ¿Ya? Bueno, hay dos formas de expresar el lenguaje comunicacional, de una forma denotativa y de una forma connotativa. Cuando expresamos un mensaje de forma denotativa, el mensaje es claro, entendible. La persona que te oiga o la persona que te lea va a comprenderte rápidamente el mensaje que le estás transmitiendo. Si tú a una chica le dices, te amo, ¿qué? Te amo.
la chica va a entender inmediatamente lo que le estás diciendo, pues, ¿no? O sea, si te preguntas qué me has dicho, ya por gusto lo hace, ¿no? Te entiende, ves a la primera, ¿ya? Ha entendido el mensaje, lo ha asimilado, lo ha comprendido, porque el mensaje que has dado es fácil de asimilar, fácil de entender, ¿sí o no? ¿Ya? Mientras que cuando hablamos de una comunicación connotativa, aquí el mensaje es más abstruso, más confuso, más difícil de asimilar. Quien te lea o quien te escuche va a hacer un poquito más de esfuerzo mental para comprender lo que le estás diciendo. ¿Ok? ¿Ya? Ya claro, o sea, cuando digo confuso, ¿a qué me refiero? A utilizar alegorías, utilizar metáforas, figuras retóricas que acomplejan el mensaje. ¿Ya? Acá alguien dice, denotativo, ¿qué era? Ya, una vez más, en la comunicación denotativa, el mensaje es claro, inmediatamente se entiende, mientras que en la comunicación connotativa el mensaje es más rebuscado, más complejo, ¿ya? En lugar de decirle a una chica que no te gustó el beso que te dio, ¿ya? En lugar de decirle eso, le dices, el gélido beso de tus labios ha congelado el infierno de mi corazón. ¿Qué? A ver, ¿cómo? A ver, repite, ¿qué has dicho? ¿Qué es gélido, ah? Ah, se dan cuenta. O sea, has hecho más complejo el mensaje, pues. Por no decirle, no, no me gustó tu beso, no, no, le dices, pues, qué gélido beso, ¿no? Se dan cuenta, ¿ya? Muy bien. Bueno, eso es entonces el lenguaje connotativo que lo suelen utilizar los poetas, los escritores, ¿no? Algunos periodistas, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora con la función motivacional. En el lenguaje motivacional utilizamos o apelamos a las emociones de la persona, ¿ya? ¿Para qué? Para incentivarle a hacer algo, para animarle a realizar determinada actividad, ¿ah? Por ejemplo, te invitan a una fiesta y no quieres ir solo, no quieres ir sola y llamas al amigo, a la amiga, ya, te acompáñame, no quiero ir solo. Y tu amigo te dice, pero no sé si me va a dar permiso, ya, pero por favor, haz lo posible, porque me va a dar vergüenza si voy solo. Entonces tu amigo, como te escucha rogativo, suplicante, dice, ya, está bien, vamos. Ah, jugaste con sus emociones de amigo y lo animaste a hacer algo. ¿Mm? O cuando los dueños de una tienda quieren que vayas a su local, ¿qué te dicen? ¿Ah? Por estas fiestas navideñas tenemos las mejores ofertas del mercado. Venga, venga, que se acaban los productos. ¡Ah! Vamos, vamos, dices, ¿no? No tienes ni plata y quieres ir. Ya se dan cuenta. Entonces el lenguaje motivacional, pues te incentivan, te animan a ir o a hacer algo determinado. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y luego tenemos a la función reguladora que se utiliza en el ámbito social y sirve para moldear o modificar la conducta de la persona, ¿no? Vamos a imaginar que tienes tu carro, tu moto, estás manejando y quieres estacionar, te encuentras un lugar, te estacionas y te das cuenta de que ahí está este letrerito. Ah, ¿qué significa este letrero? No estacionarse, ¿no es cierto? Si tú eres obediente, porque hay algunos que no lo son, si tú eres obediente, vas a buscar otro lugar para estacionarte, pues. O sea, que este mensaje te ha cambiado una conducta, te ha indicado que no debes estacionarte, sino en otra parte, ¿ya? Ese es el lenguaje regulador, o aquí se utiliza la función reguladora del lenguaje, ¿ya? Muy bien. Y así llegamos hasta los tipos de lenguaje. Tenemos dos tipos de lenguaje, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral utiliza fonemas, o sea, sonidos con significado. ¿Ah? El lenguaje oral es la forma de comunicarnos más antigua que tenemos los seres humanos. Desde tiempos inmemoriales la gente ha ido pasando información a través de la sola palabra. Incluso el filósofo Platón comenta que en su tiempo habían personas que se sabían de memoria toda la tradición homérica, o sea, la Ilíada, la Odisea y otros poemas más de memoria.
tú ahora apenas te sabes tu nombre y dónde vives, ¿no? Pero en ese tiempo se sabían todo, pues, toda la tradición homérica y lo transmitían a la siguiente generación de forma oral. Mm, ¿Se dan cuenta, ya? Bueno, pues ese entonces es el lenguaje oral. La tradición oral más antigua que tenemos registrada hasta hoy día, pues es la tradición del mito de Gilgamesh, ¿ya? Gilgamesh. Acá dice, así como el quechua. Claro, en el quechua, según los datos, ¿no? Netamente el lenguaje era oral. Aunque dicen que el quipus, ¿no? Era, pues, su forma de escribir de ellos, ¿no? Que cada nudo y la distancia de cada nudo, la forma de amarrar de los nudos ¿no? De los quipus, significaban algo. Pero no ha quedado nadie que sepa leer los quipus, ¿no? Así que nunca, o no puedo decir nunca, ¿no? Sino ojalá algún día pues descifremos qué significa cada nudo de los quipus, ¿no? Bueno, luego tenemos al lenguaje escrito. El lenguaje escrito tiene que ver con símbolos, con grafemas que derivan en sonidos con significado. ¿Ya? Bueno, la primera expresión del lenguaje escrito la tenemos en la cultura sumeria. Ahí se descubrieron barro cocido donde se habían tallado, ¿no? Información sobre el número de maíz que se había producido ese año, el número de ganado, ¿ya? Y a esa escritura se le llamó la escritura cuneiforme. Luego la escritura fue evolucionando y surgió el papiro, o sea, hojas del árbol de papiro donde se escribía con tinta. Luego surgió el pergamino, cuero básicamente, ¿no? El que está hecho el pergamino. Y luego, pues cuando ya vino Gutenberg y creó la imprenta, surgió la escritura impresa, ¿no? Que bueno, básicamente son los libros que hoy día tenemos, ¿no? Todos los libros que ustedes ven acá detrás de mí y, ¿no? Como este libro acá, todos están impresos. Aunque actualmente, y por eso es la pandemia, más sobre todo, ya se utiliza también la escritura virtual, ¿no? Todo está a base, pues, de las redes, ¿no? Y antes era maquinita, dice, claro, yo me acuerdo que tenía una tía que era profesora y ella a veces hacía sus exámenes o sus informes y escribía, cha, 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 hace una huella horrible, ¿no? Cha, 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 cha. Y a veces se confundía y el error no se perdonaba, ¿no? Frum, arrancar la hoja y a volver a escribir, cha, 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 ¿ya? Bueno, ahora ya pues no sucede, ¿no? Te escribes, fácilmente corriges una y otra vez, ya las veces que tú quieras. ¿Ya? Y bueno, pues ya ni siquiera te manchas las manos con tinta, ¿no? Eso es lo agradable y lo importante de la escritura virtual. Muy bien, chicos, y con esto terminamos la parte teórica del tema. ¿Ah? Muy bien. Hace ratos alguien había dicho que por qué cuando una se termina una relación, ¿por qué le echan la culpa a los varones, ¿no? Bueno. No siempre le echan la culpa a los varones, pero a veces si le echan la culpa a los varones, suele ser uno por la misma culpa del varón, pues el varón tiene la culpa a veces de las cosas que hace, ¿no? Hace más, saca la vuelta, o es agresivo, es un celoso, ¿ya? Pero en otras ocasiones suele ser por el estereotipo que se tiene de los varones, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay un estereotipo también, así como hay un estereotipo de las mujeres, el estereotipo hacia los varones, ¿no? Que los varones siempre son los que meten la pata en la relación, cuando no siempre es cierto, ¿no? ¿Ah? Muy bien. A ver, acá alguien me pregunta lo siguiente, a ver, dice, profesor, si dice, la operación mental que hace posible establecer un patrón común de elementos a partir de haber descartado otros por no presentar ese patrón común, incluidos los elementos que sí lo presentaban, ¿qué sería? Ya, voy a volver a leer esto, ¿ya? A ver, un momento, por favor. A ver, un momentito, por favor. A ver, se está bajando aquí mi mono, no sé por qué está bajándose. Ay, ojalá que nos aguante, Dios mío. Ya. A ver, A ver, la operación mental que se posible es un patrón común de elementos a partir de haber descartado otros por no presentar ese patrón común, incluidos los elementos que sí lo presentaban. ¿Qué sería? A ver, chicos, ayúdenme. ¿Qué sería aquí? ¿Sobre qué está hablando? Y póngame las alternativas, ¿ya? Vamos, a ver.
Mm. A ver, vamos, preséntenos las alternativas, pues, porque yo acá lo veo como comparación y contraste, ¿ya? Pero, seleccione que me pongas alternativas para ver si es cambiado. Siguiente, ya, y con esto terminamos. La operación mental que hace posible establecer un patrón común de elementos a partir de haber descartado otros por no presentar ese patrón común e incluido los elementos que sí lo presentaban. ¿Qué sería? Voy a leer aquí, se me han puesto las alternativas, ¿ya? No me pones alternativas. Yo lo veo como comparación y contraste, porque habla de comparar, de ver sus semejanzas o diferencias, ¿ya? Eso podría ser la comparación o contraste, ¿ok? Muy bien. La última pregunta para terminar. Profe, dice, ¿es posible recuperar la confianza de alguien después de una mentira o ocultar una cosa? Sí es posible, pero va a tomar su tiempo. Para que la persona vuelva a confiar en ti, vas a tener que demostrarle que ahora sí eres de fiar. ¿Ya? Y para eso vas a tener que esforzarte muchísimo, mucho más de lo que a veces piensas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, no me han dado las alternativas, pero para mí particularmente es la comparación o contraste, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta en todo caso, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, hasta luego. Bye.